Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos. Los invitados también bienvenidos a la Iglesia de Cristo. También son bienvenidos todos mis hermanos. Un gusto volverlos a ver otra vez aquí. Para mí siempre va a ser un gran honor, un privilegio el poder presentarles algo de la palabra de Dios. Es siempre un honor porque primeramente le damos gracias a Dios por habernos dado esa oportunidad de estar hoy aquí, su día. Ese es el día del Señor. Ese es el día del Señor. Eso a los Estados Unidos se está olvidando, pero el primer día de la semana es cuando Jesús resucitó. Y ese es el primer día del Señor, es el día del Señor. Y también les doy muchas gracias a mi hermano Francisco que me dio la oportunidad de predicar también. Espero que también quien no esté aquí también diga, estoy predicando porque el hermano también no está aquí. Y así, ahí nos echamos la mano unos con otros, ¿no? De predicar la palabra de Dios. Porque acuérdense que para nosotros predicar la palabra es nuestra salvación. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz, en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, ¿qué es? Es salvación. Y uno, para nosotros es salvación. Y ahorita voy a saber por qué. ¿Por qué es salvación para nosotros predicar? En este día, yo tengo una pregunta que me hice. Quiero que todos empecemos ahí a meditar. La pregunta es, ¿por qué se bautizan las personas? Así es mi tema. ¿Por qué se bautizan las personas? Yo me acuerdo cuando era niño, bueno, no me acuerdo porque me bautizaron cuando tenía apenas 2 meses. Dijo Ricardo Arjona, hubo fiesta y pastel y me invitaron. Pero me bautizaron. Yo pregunté por qué razón se bautizan a los niños. Quizás una de las razones que bautizan a un niño es para ponerles el nombre. Yo te bautizo para que te llames Camilo. Otros decían que la razón que se bautizan los niños, ¿verdad?, es porque es una tradición, la verdad. Se bautizan a los niños y la idea es hacer una pachanga, una fiesta, invitar al compadre, a la comadre y hacer una fiesta. Pero esas respuestas no me ayudan. Otros dicen que la razón que se bautizan los niños, estoy hablando de niños recién nacidos, niños que todavía no tienen una conciencia, no saben lo que es ni el bien ni el mal. Otros dicen que la razón que se bautizan los niños es porque heredaron el pecado de los padres. O sea, entonces, si yo heredé el pecado de mi padre, también heredé el de mi tatarabuelo, de mi abuelo y de toda la... Entonces, prácticamente es un pedazo de carne lleno de corrupción. Por eso las Escrituras contradicen esa enseñanza. No podemos heredar el pecado original de Adán. En Ezequiel 18:20, la Escritura nos ayuda a comprender esta situación, si es que verdaderamente heredamos el pecado de nuestros padres. En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. Entonces se me hace algo justo. Yo no puedo con los míos, ¿cómo voy a llevar la carga de los de mi papá? Entonces, ese bautismo no es bíblico, es una tradición. Entonces, ¿por qué se bautiza la gente? Hay otras personas que dicen que se bautizan como un acto de fe, porque es un mandamiento y es todo. Pero la Biblia habla de muchos bautismos, de algunos bautismos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento habla del bautismo del tiempo del diluvio. Dice la Biblia que Dios con el agua limpió el pecado del mundo. O sea, Noé les predicó que el mundo iba a ser inundado. Y Pedro nos dice que es como un bautismo, ahí en 1 Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Yo uso la lógica y digo, bueno, si Dios limpió el pecado del mundo con agua, ahora yo entiendo que el mundo es una estructura que es similar al del cuerpo humano. El cuerpo humano es un mundo, 3/4 partes de agua, es lo mismo que un mundo. Tiene corazón, tiene ciencia el mundo y también mi cuerpo tiene. Entonces ahora entiendo que Dios lava el hombre sus pecados con el agua también. Hubo otro bautismo también, ¿se acuerdan de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto?
Ese es otro bautismo. Allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 2, dice así, lo voy a leer así rápidamente. Pablo explica que cuando los judíos o el pueblo de Dios sale de Egipto y cuando el faraón los iba a matar, Pablo dice también que ese fue un bautismo cuando pasaron por el mar Rojo. Lo podemos leer ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 2. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está claramente que ese fue un bautismo también para el pueblo de Israel cuando pasaron el mar. Sí, es otro bautismo. Bueno, entonces nosotros, ¿por qué nos bautizamos? Bueno, la primera señal del bautismo es porque Jesucristo, si yo digo que soy cristiano o creo en Cristo, es porque Cristo hizo la primera pisada, la primera parte de su vida. Él vino a ser bautizado. Él vino a ser bautizado, caminó 60 kilómetros de Berea hasta donde estaba Juan el Bautista, y ahí Juan, cuando lo ve, le dice: no, bautízame tú a mí. Y Jesús dice: haz esto así para que toda justicia se cumpla. Entonces entendemos también ahí que Jesús está poniendo el ejemplo. Él no necesitaba lavar sus pecados, él nunca había pecado, pero está poniendo el ejemplo, como diciendo: si yo voy a ser el gran maestro, si voy a ser el que voy a enseñar a mis discípulos, primeramente yo voy a poner ¿qué? El ejemplo. Y él se bautizó. Entonces cuando él muere, después de su resurrección, él mandó el bautismo como un mandamiento, diciendo: ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. En Marcos 16, 15 y 16. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que viene ¿qué? El Evangelio y fuere bautizado será salvo. O sea, el bautismo es un mandamiento porque creíste en el Evangelio. O sea, por ejemplo, yo debo de entender el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección. La palabra Evangelio significa good news, significa buenas nuevas. ¿Y qué es la noticia, señores? Que Jesús ha venido al mundo y dado la vida por tus pecados. Estuvo muerto, fue sepultado y resucitó. Esas son las noticias, las buenas, se llama el Evangelio, los componentes del Evangelio. Entonces la gente que crea esto, dice Jesús, el que crea esto y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Esa es una de las razones por la cual la gente se bautiza. Hay personas que han venido a mí y me dicen: oye, yo me bauticé y no supe ni por qué. Entonces digo: tu bautismo no vale, no es bíblico. Si tú no sabes por qué te bautizaste, no has entendido el propósito del bautismo. En Romanos capítulo 6, vamos a leer Romanos capítulo 6, del 3 al 6. Ahí te va a explicar el propósito del bautismo. En Romanos 6, capítulo del 3 al 6. Fíjate lo que dice ahí, porque por eso es porque nos bautizamos. En Romanos 6, del 3 al 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte? Ahí está la primera parte del Evangelio. Ahora, si yo entiendo el Evangelio, lo que primeramente me pide Dios es que yo debo de morir. ¿Cómo morir? La palabra morir no hay que hacerle mucha, es muy fácil de entender, es separarte. La palabra morir significa separarnos. Cuando las personas entendían el Evangelio, Jesús decía que tenías que morir al yo, al ti, ya no vives tú. Dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ¿verdad? Mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Entonces esa palabra muerte significa una decisión muy importante, de separarme de este hombre pecaminoso, del hombre carnal o de la mujer carnal. Mover esa montaña, porque esa montaña está ahí y no se quiere mover y va a ser destruida. Y cuando Jesús decía: el que tiene fe hasta puede mover montañas, el hombre carnal es una montaña, no se quiere mover de su lugar. Te está diciendo Dios: vas a ser destruido, va a venir un meteorito que te va a pegar, necesitas moverte, no se mueve la montaña. Entonces la palabra morir significa separación. Yo necesito morir a yo, porque si no ese yo me va a matar. Ese yo, mi peor enemigo soy yo. Eso es lo que entiende una persona cuando ve el Evangelio, la misericordia de Dios. Cuando los judíos habían entendido que habían crucificado a Jesucristo, que gritándole ahí falso profeta, le aventaban pedradas, lo escupían la cara y lo mataron en la cruz. Y después se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios.
ellos se dieron cuenta que su vida era una vida muy miserable, que no había espiritualidad en su vida de ellos, que esas personas no tenían nada, verdaderamente estaban materializadas. Y por eso cuando Pedro les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El 37, de hecho 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, laven sus pecados, invocando ¿qué? Su nombre, y recibirán ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora, mucha gente religiosa dice que ese bautismo nomás era para los judíos, que no era para nosotros. Eso dice, si tú eres el 39, ahí dice, esta es la promesa para ustedes, para sus hijos y para todos los que Dios llamare por cuanto están lejos. No puede ser Dios acepción de personas, porque tanto los judíos han pecado como también nosotros hemos pecado. Y la pregunta debe ser la misma, ¿qué debo de hacer ya que he pecado? La respuesta es la misma. La respuesta es la misma. Entonces, cuando dice aquí Romanos 6:3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una decisión muy importante el bautismo. Es una decisión muy importante. A veces que me preguntan a mí, oye, ¿qué pasa con la persona que se bautiza y luego se sale de la iglesia? ¿Ya no entendió? ¿No ha entendido el propósito del Evangelio? Ya no quiero vivir como vivía el hombre carnal, ya no viví, yo sé lo que es el mundo. Entonces, ¿cómo llego aquí con Cristo y entro con Cristo y ahora me quiero regresar otra vez al mundo? No he entendido el propósito de mi bautismo. Dice el versículo 4, 6:4 de Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no nos sirvamos más al pecado. O sea, hay gente que dice, o nos critica a la Iglesia de Cristo, que nosotros decimos que el bautismo es para salvación, que todo lo que tenemos que hacer es bautizarnos y ya eres salvo. Esa es una mentira, eso no es cierto. El agua no te salva. Lo que te salva es la obediencia al Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección. Y dice claramente, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿verdad? Dice, para que andemos en una vida que nueva. Al fin, ¿cuál es el propósito del bautismo? Que el cuerpo de pecado, o sea, el hombre carnal, sea completamente destruido para no servir más a quién, al pecado. Ese es el propósito de obedecer el Evangelio o de bautizarme. Porque si yo me bautizo, ¿verdad? Y no cambio mi vida y sigo viviendo como el hombre carnal, sigo con mis placeres pecaminosos, yo no he entendido el Evangelio. Yo no entendí por qué me bauticé. Y eso es lo que mucha gente piensa, me bautismo y es todo lo que, me bautizo y es todo lo que tengo que hacer. Ya no tengo que hacer absolutamente nada, me acuesto en mi sofá y a seguir viviendo la vida loca. Eso no es cierto. Eso es lo que Dios nos dice. Pero para poder entrar a este proceso de madurez, para poder seguir las pisadas de Cristo, lo primero que tiene que hacer la persona es nacer de nuevo. ¿Sí o no? Es lo que le dijo a Nicodemo, allá en Juan 3, del 1 al 6. Cuando Nicodemo vino a ver a Jesús de noche y lo reconoció, porque le dijo, tú vienes de Dios como maestro, este es el maestro. Y ninguno hay otra salvación más que Jesús, hombre, porque Él era el único que podía venir como maestro por medio de Dios, porque Él hacía maravillas que ningún hombre hacía, decía palabras que ningún otro hombre hablaba. Entonces Jesús, el gran maestro, le dice, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque lo que él, y le dice Nicodemo, ¿cómo? ¿Me tengo que meter al vientre de mi madre y nacer? Y este era un maestro de los fariseos. Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, el bautismo correcto, hermanos, el bautismo correcto es que después de habernos bautizado, es separarnos de un mundo material. Es empezar a imitar a quién? A Cristo. Como dijo Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a quién? A Cristo.
Eso es una cosa bien interesante, porque yo no quiero en un momento pensar que el bautismo, el agua me salva, ¿no? Me salva después de haber bautizado, caminar con Cristo en las pisadas de Cristo. Eso es lo que me salva. Es importante entender, hermanos, que después del bautismo, dice Pablo, somos una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, que lo dice. Ahora pues, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y aquí todas las cosas viejas que pasaron. Y empezamos a entender este propósito de por qué soy cristiano. Empezamos a entender por qué soy cristiano. Primeramente, para poder entender esto, tenemos que entender cómo Dios trató en el Viejo Testamento a sus hijos. Necesitamos siempre irnos al Viejo Testamento como un ejemplo, dice Pablo, como un ejemplo. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, aquellos que Moisés va a sacar de Egipto, este era el pueblo de Dios. 430 años estuvieron el pueblo de Dios esclavizados en Egipto, trabajando para los egipcios, haciéndoles pirámides, ladrillos, hacían ladrillos y a pueblos antiguos estaban trabajando para el faraón y todos los egipcios. ¿Y por qué? Porque los egipcios empezaron a decir, los judíos se multiplican entre nosotros, se multiplican, y si ellos llegan a levantarse, el enemigo se viene a levantar, ellos se van a unir al enemigo y los van a atacar. Vamos a leerlo allí, por favor, Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 10. Dice así. Éxodo 1, versículos del 8 al 10, dice así. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los amonestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramasas. O sea, lo que hacen los egipcios, piensan y dicen: estos hijos de Israel, estos que creen en un tal Jehová, son demasiados. Y si se llegan a multiplicar, vamos a empezar a tener problemas. ¿Dónde vimos eso? Ya lo vi en la televisión. Un líder aquí, anglosajón, le dijo a Jorge Ramos que hay que ser sinceros, que la cultura latina se está multiplicando. Hay que ser sinceros, porque nuestra cultura es mejor que la latina. Nuestra cultura anglosajona somos mejores. En cambio, la latina, mira cómo se comporta. Entonces, vamos a meterle leyes que les vamos a causar para echarlos para afuera. Pero eso es de hombres. Eso es de hombres. Porque los egipcios fueron personas muy mal agradecidas con José. José levantó esa nación y no obedeció. ¿Gracias a quién? A José. Así se vuelve de mal agradecido. Primero levántame la casa, construyame la casa, háganme todo, ahora sí lárguense de aquí. Ese es el hombre carnal, no es Dios. Porque inclusive nuestro Señor le dice al cristiano: sed agradecidos. Con lo que nos den, ser agradecidos con todo. A los egipcios les parece que multiplicarse los judíos van a atacarlos. Entonces empezaron a matar a todos los niños de 2 años al río, ¿qué? Al río Nilo. A matarlos. Pero ¿cuál es el propósito de sacar a este pueblo de Egipto? Dios le dijo a Moisés: necesito que le digas al faraón que deje salir a mi pueblo. ¿Para qué, Señor? En Éxodo capítulo 5, en Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiestas en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos le dijeron:
el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volveos a vuestras tareas. O sea, quiero que se fijen, hermanos, porque esta situación es la misma que nos pasa a nosotros. Dios envía a Moisés y le dice al faraón: deja salir a mi pueblo para que vengan y me celebren la Pascua. Los voy a llevar al desierto para que celebren mis fiestas. El faraón no quiere. De esta manera es lo mismo hoy. Nosotros somos ese pueblo, porque ahora Dios envió a Jesucristo, aquel hombre lleno del Espíritu Santo, aquel gran maestro, y le dice al diablo: porque ¿quién puede estar en una persona como el faraón? Un hombre que se cree Dios, un hombre que puede humillar a los hijos de Dios y esclavizarlos por 430 años, golpearlos. Solamente el diablo que está dentro de una persona. Es como cuando ven a un padre todo enojado, ahí todo golpeando, insultando a la esposa, enojado. ¿A quién trae adentro? Trae al chamuco, lo trae adentro bien atadito. O cuando el hombre anda entre otras mujeres, teniendo a su esposa, dice una hermana, tiene un bistezote ahí en su casa y anda buscando una hamburguesa de 35 centavos. Cuando el hombre anda así, es que trae al diablo dentro. Vino Jesús y le dice al diablo: deja salir a mi hijo Camilo de esa esclavitud, porque quiero que venga a adorarme aquí, al desierto. ¿Qué es el desierto, hermanos? Pruebas. Porque quizás usted pueda preguntar: ¿por qué Dios quiere sacar a los hijos de Egipto y traerlos a un desierto donde hay lagartijas? Hay una hermana allá en Corzá que le dan pánico a las lagartijas, y está lleno de lagartijas el pueblo. Pero la razón de que Dios quería traer a sacar a los hijos de Dios era para que dejaran de trabajar para Egipto y que vinieran a servir a quién? A Dios. Quiero que se fijen. ¿Qué representa Egipto ahora? El mundo. ¿Quién es el jefe de este mundo? El chamuco, que es el faraón. Y Dios nos está diciendo: sálganse de ahí y vengan a servirme aquí. Eso es lo que Dios, porque ahora todo es por fe. El Viejo Testamento era todo por vista, lo estamos viendo, pero ahora todo es por fe. Entonces, esa es la pregunta: ¿para qué Dios quería sacar al pueblo de Israel al desierto? Inmediatamente muchos hijos de Israel se quejaron: al desierto, al desierto. En Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos comida, y este Dios de Moisés nos va a traer al desierto. No. Perdóname, Moisés, estás equivocado. Dios iba a poner a su pueblo para ser probados, afligidos, para sufrir y sacrificar, para aprender a caminar con quién? Con Dios. Prácticamente están saliendo de 430 años de esclavitud en una ignorancia tremenda. ¿Qué hacían en Egipto? Fornicar, robar, mentir, blasfemiar. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Dios en Egipto como no tenían leyes? Te voy a sacar al desierto y te voy a dar unas leyes para que las respetes. No me gustan tus leyes, Moisés, ni las leyes de Dios. Pero para eso Dios sacó a su pueblo, para moldearlos, para que fuera una nación santa. Porque Dios les dio palabras de vida a ellos. Era el ejemplo de los judíos para las demás naciones. Jesús viene ahora y dice: ustedes son la luz del mundo. Ustedes ahora son el ejemplo. Eso es lo que Dios nos enseña ahora en este desierto, de ser el ejemplo. En Deuteronomios capítulo 8, versículos del 2 al 3, ¿qué dice? Deuteronomios capítulo 8, versículos del 2 al 3 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá ¿qué? El hombre. Hermanos, yo no sé si ustedes comprendan las escrituras como yo las comprendo, porque yo me he dado cuenta que solamente el maestro es el que da entendimiento a quien quiere dar entendimiento. Los judíos lo oían y se iban. Jesús hablaba: no sabe qué dirá, no sé qué dirá esto. Y le dijeron: ¿por qué les hablas por Torah?
Y Jesús dijo, a ustedes se os dado a entender los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no más a mí y a ellos no, Señor? ¿Y qué dijo Jesús? Esta gente tiene ojos y no ven, tienen oídos y no quieren oír, y tiene una mente que ya se engrosajó. No sé a qué los tengan que sanar y tengan que cambiar de estilo de vida. Pero ¿cuál era la razón de que Dios quería cambiar a su pueblo? Les tenía una tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, un lugar paradisíaco para los judíos. Esa era la promesa que Dios les hizo a ellos. Los voy a sacar de Egipto, los voy a traer por el desierto 40 años, los voy a probar para que vean qué hay en tu corazón. Y después te voy a entregar a la tierra prometida de Canaán. Esa era la razón. Es lo mismo para nosotros. La promesa ya no es una tierra física, esa ya la tenemos. United States, la tierra de la promesa ya no la dio. La promesa que ahora Dios ofrece es la vida eterna. Jesús dijo, el que venciere como yo vencí, le daré que desciende como mi Padre como yo he vencido. Es la vida eterna. Esa es la promesa de hoy. Los judíos pasaron el mar, entraron al desierto y se empezaron a quejar, se disgustaron, murmuraban. Su misma hermana de Moisés habló mal de Moisés y se le puso la mano ahí, toda mal ahí. Pero hermanos, quiero que se fijen, porque la misma forma que Dios trató a su pueblo es la misma forma que va a tratar ahora a sus hijos. Va a probar su fe. Es todo lo que va a hacer Dios, probar tu fe. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 1, podemos leer ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está muy claro el propósito de un cristiano. Dice que ahorita os alegréis, aunque por un poco de tiempo, más o menos 40 años también, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí está la pregunta. Dios saca al pueblo de Israel para que ya no estés trabajando para el mundo. Saca al pueblo de Israel para que ya no estés trabajando para trabaja más para Dios, en su obra. Jesús, cuando venían a buscarle Él, les dijo, ustedes me andan buscando porque ayer tragaron y os saciaron. Les dijo, trabajar por la comida de vida, por la palabra de vida, por mi palabra. Entonces lo saco de ahí para que me sirva este pueblo y me adore, ¿verdad? Esa es la razón. Y aquí dice Dios que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, aunque se prueba con fuego. ¿Qué es lo que vamos a tener con esto? La salvación de vuestras almas. Pero antes de eso, la palabra salvación significa salud. Antes de yo entrar a la salvación, yo tengo que demostrarle aquí a Dios que he madurado un poquito, que he crecido espiritualmente, que ya no soy aquel hombre que vivía en el pecado, practicando el pecado, que ahora estoy luchando en esta nueva vida, viviendo una vida espiritual. Romanos 8:13 lo dice. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por medio del Espíritu, que es la palabra de Cristo, la palabra de Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, la carne para nada presente. Si por medio del Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. ¿Qué hubo? Está muy clara la palabra. Digo, a los humildes. Porque la palabra de Dios dice que los humildes Dios los va a enaltecer y los altivos Dios los va a humillar. No hay nota. Es importante entonces, ¿para qué es mi bautizo? Dios va a probar a todos aquellos que decimos que somos de fe, como lo hizo con su Hijo Jesús. Lo mismo probó a Jesús. Mira, en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 5, allí en Hebreos 5, versículo 7, dice claramente que Dios también probó a su Hijo Jesús. En Hebreos 5, 7 dice, y Cristo, en los días de su carne,
Un hombre como nosotros, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue a causa de un temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue un hombre como tú y como yo. Y él le pidió a Dios en su sufrimiento con lágrimas que lo librara de la muerte, de la separación de su padre. Él quería estar con él. Él lloraba por no separarse de este gran amor. Hay personas que se separan de Dios así rápidamente. Él no se quería separar ni un segundo de su padre. Y él dijo con lágrimas, le pidió a Dios que lo librara de esta muerte. ¿Pero por qué fue oído? ¿Por qué Dios lo escuchó? Porque Jesús tenía un temor reverente. O sea, te lo voy a simplificar en la escritura que él dijo, mi comida es hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. O sea, eso indica que si verdaderamente yo tengo respeto a Dios, a sus mandamientos, debo de obedecer sus mandamientos. Como dijo hace rato Pedro, al quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo demostramos que amamos a Jesús si no lo vemos? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Entonces aquí claramente esta escritura, Jesucristo fue hijo, aprendió la obediencia. No nacimos obedientes. Por eso los niños cuando nacen andan todos como ¿cómo se puede decir? Como conejitos, como perritos, andan brincan para arriba y abajo, se brincan a la sala, se brincan al sofá, andan para arriba y para abajo. Y papá no les dice nada. Estamos platicando, se meten para adentro, se meten por todos, andan como becerritos. No hay quien los discipline, no hay ni quien les enseñe. ¿Y qué dice Dios del Padre que sabe? Disciplina a tu chamaco ahorita que es tiempo. Porque cuando sea grande, no se va a apartar de este camino y no va a traer problemas a tu alma. Vas a descansar. Disciplínalo ahorita chance. Dios te da ahorita, disciplínalo. Y el niño, cuando es amado, es disciplinado. Porque el padre que no ama a su hijo, no lo disciplina. Ellos creen dentro de su mente que darle todo al hijo, todo lo que tú quieras, y lo amas, es una mentira, lo está echando a perder. Hay chamacos que ahora tienen 7 años, 5 años, ellos escogen su ropa, ellos escogen su qué es lo que van a comer, ellos escogen todo lo que ellos quieran. Un chavo que está haciendo eso cuando sea grande va a ser un perfecto inútil. Le estás enseñando al niño que él haga, desde chiquito que él haga lo que él quiera. Y cuando llegan a los 15 años, ellos se sienten que el deber de todos, todo me tiene que dar, todo me tiene que dar. No. El niño tiene que aprender la disciplina y desde muy temprano es mejor. Así también Dios sacó a sus hijos de Israel para que aprendieran disciplina. Porque si ustedes cometen un adulterio, los va a matar el adulterio. Dice el Señor, si ustedes cometen esto, los va a acabar. El pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. No es Dios amoroso, no es un Padre que nos ama, porque lo dice la Biblia, ahí en Hebreos 12, versículo 5 también lo dice el Señor, dice en Hebreos 12, el 6, Hebreos 12, 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Vemos claramente, hermanos, la razón del bautismo. Ese es el propósito del bautismo, de nacer como un hijo, porque tenemos ahora un Padre. Ese Padre es Dios. Además, cuando uno se bautiza, hermanos, cuando encontramos el Evangelio, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. Cuando un cristiano que tiene fe en Dios y se bautiza, se da cuenta todo el camino, desde que nació o empezó a tener uso de razón, se da cuenta cómo el Padre lo fue acarreando. Se dio cuenta su vida, cómo lo fue trayendo, como la parábola del hijo pródigo. ¿Ustedes saben la parábola del hijo pródigo? Aquel hijo que le dice, papá, dame todo lo que tengo, y se fue a darle gol en el hacha. Y luego vino un hambre muy grande y se acordó cuando dijo en la casa de mi padre, hasta el más pequeño de los trabajadores tiene comida. Esa es la historia del hijo. Dios espera que el hijo regrese otra vez al Padre. Y cuando el hijo viene, el padre va a disciplinar ¿qué? Al hijo. Entonces dice, si soportáis la disciplina, entonces Dios nos trata como a hijos. Hermanos, cuando nosotros somos personas de fe, ¿verdad? Que guardamos el mandamiento, pues hay
hoy vengo y quizás el otro domingo no va a tener tiempo, o estudio una vez, estudio otra vez. ¿Qué está pasando ahora cuando un cristiano hace eso? ¿Qué pasa cuando un cristiano pone la fe, los mandamientos de Dios a un lado y dice, es que no tengo mucho tiempo, estoy trabajando mucho overtime, tengo muchas cosas? ¿Qué es lo que dice Dios de la ley en Apocalipsis 3:15? Es una escritura que no nos gusta leer, pero ahí está. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Fíjate lo que dice. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío, tampoco eres una persona caliente. Y te dice el Señor: ojalá fueras frío, ojalá fueras ¿qué? Caliente. ¿De qué te explico eso? Hay personas que son así, ni se meten al mundo, al pecado completamente, ni tampoco se meten con Dios completamente. Están manejando dos banderas. Venimos un día y otro día vamos al mundo. Dios dice: yo conozco tus obras. Yo no las conozco, yo no sé ni conozco lo que hacemos cada quien, pero de Dios nadie nos podemos esconder, nadie nos podemos burlar. Y Dios nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. ¿Qué título entonces tengo? No tengo un título porque no soy ni frío ni tampoco soy caliente. Y te dice: pues mira, ojalá fueres frío o fueres caliente, porque nomás hay dos tipos, hay nomás dos bandas para pelear, hay nomás dos enemigos. Y le dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, ¿qué es un tibio? Una persona que no es ni frío ni caliente, está en las dos, está sirviendo a dos señores. Un tibio es una persona que sirve a Dios cuando le conviene, a la hora que le conviene y cuando Él quiere. Ese es un tibio. Y así como se lo tragó, porque cuando obedecimos el Evangelio y nos bautizamos, somos añadidos ¿a qué? Al cuerpo. Dice la Biblia en Hechos 2:47 que los que eran añadidos al cuerpo, ¿verdad? Y los que se bautizaban, era como si Dios entrara al cuerpo, a la iglesia. Dice: así también te voy a ¿qué? A ubicar. Y dice: ¿pero por qué? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por favor, cuando nosotros vinimos a este país, ¿con qué ilusión veníamos? Veníamos a hacer dólares. Una vez venía mi mamá estaba que trabaje ahí en el asfalto, porque yo soy un asfaltero, trabajo en el asfalto en la calle. No soy predicador de título, soy lírico, así aprendido, si oigo, así hablo. A mi mamá la traía en el asfalto, pobrecilla, 40, 50 años tendría mamá, y yo echándole ahí crack sí de ese, y volteé y le digo: ay, madre, perdóname, es que a veces te comparo como si fueras un trabajador también. Pero ¿qué? Siéntate. Ay, yo no puedo. Digo: pero quería, no. Ese, no quería, quiero. Pues la verdad es que a eso venimos a este país, a trabajar en overtime, a hacernos ricos, y pensamos dentro de nosotros: es que haciéndome rico ya no tengo necesidad de nada. Eso es nuestra creencia. Al tener yo dinero, una casa, un carro, una moto, lo que sea, ya no tengo necesidad de nada. Es una mentira eso. Pobres ricos. Los ricos son la gente más triste que puede existir en el mundo. Los ricos se hacen alcohólicos, se hacen adictos a drogas, adictos a la pornografía. Quedan solos, la familia los empieza a despreciar. De hecho, nos damos cuenta ahorita que nuestros hijos también, por culpa de estas riquezas, ya no nos tratamos humanamente. Ya al hijo no le puedes decir nada porque hay que pedir. Todo, así nos ponemos ásperos por culpa de las riquezas, por culpa de que no disciplinamos a nuestros hijos en el Señor. Por eso los hijos se vuelven así, les damos todo. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestra mente que el dinero era todo lo que necesitan. Eso es una mentira. Aquí lo dice la palabra de Dios. Por eso quiero entender que el bautismo, cuando salieron los hijos de Israel de Egipto, era para que sirvieran a Dios. Y Jesús, cuando fue tentado de la misma manera, porque Satanás le dijo: todos los bienes de la tierra son míos, yo se los doy a quien yo quiera. Mira, lo más que tienes que hacer es adórame, y fíjate, yo te lo voy a dar a ti. Y Jesús le contestó: aléjate de mí, Satanás, porque solamente a Dios servirás, y solamente a qué, a Él adorarás. Es por eso que debemos de entender que el ejemplo de los judíos es un ejemplo muy triste, y se refleja en nuestra vida. Por ejemplo, en Números 14, vamos a ver qué le pasó a los judíos.
En Números 14, el versículo 30. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Porque muchos no entraron a la tierra prometida. Números 14, el versículo 30. Dice así. Números 14, versículo 30 dice así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí hay problemas muy graves. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, se empiezan a quejar con Dios diciendo: es que nuestros hijos se los van a comer las fieras en el desierto. ¿Qué Dios tan malo está trayendo a nuestros hijos al desierto para que aquí el animal salvaje se lo vaya a comer? Y aquí Dios dice: tus hijos son los que van a heredar la tierra, tú no. ¿Qué pasó ahí? ¿No aprendieron a confiar en Dios? Yo tuve un padre que no le importó le importó el darnos el mantenimiento. Tuvo 13 hijos mi papá, no sé si tuvo otros por allá, pero tuvo 13 hijos de mi misma mamá. Nunca le importó cuidarnos. Fue un hombre responsable. Pero yo me di cuenta que Dios nos cuidó. Y también entendí ahora que mis hijos no me necesitan a mí para nada. Ellos no me necesitan a Dios de su vida. Yo no me voy a preocupar de mis hijos, ellos se deben de preocupar ahora de Dios, porque Dios cuida a los hijos mejor que nosotros. Hay veces que se pueden perder, pero Dios nos cuida, porque esa es nuestra fe, Él nos cuida. Los hijos de Israel no entraron a la tierra prometida, como muchos de nosotros tampoco vamos a entrar. En Lucas capítulo 18, versículo 24, dice así. Lucas capítulo 18, versículo 44. Lucas 18, 24. Fíjate lo que dice. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Yo cuando leí esta escritura, decía yo: hablando de los ricos, hablando de la gente rica, de nosotros no está hablando, hermanos. No, hermanos, esta escritura está hablando de nosotros. Hoy tenemos riquezas y demás. A veces que la gente no entiende lo que es una pobreza. Una pobreza es en el tiempo de la depresión 1930. La gente no tiene ni que comer, no tiene dinero. Una depresión es muy, a veces es una gente muy pobre. Hoy tenemos riquezas, tenemos todo. Además, la verdad es que yo casi cada semana puedo ir a comer 2 veces al restaurante, 3 veces puedo ir al restaurante a comer. ¿Por qué? Porque la hora ya sometamos la hora a 10 la hora al mínimo. Hoy estamos siendo personas ricas y estamos en el desierto con estas riquezas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Porque le dice una cosa, aquí Jesús dice que es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Está diciendo: es difícil, pero no es imposible. ¿Cuándo se hace difícil? Las riquezas lo que hacen, nos ponen unos obstáculos en seguir a Cristo. Por las riquezas no guardamos el día. Por las riquezas no guardamos estudiar, alimentarnos espiritualmente. Por la riqueza no tenemos el tiempo para dedicarle a Dios. Tenemos ahora esta lascivia que viene, se forma en una manera artística: cine, televisión, internet. ¿Verdad? Son cosas que se vuelven cotidianas, costumbres, hábitos, prácticamente ídolos, dioses que no nos salvan. No nos salvan de estas cosas, nos están haciendo para atrás. Estos dioses son los que nos consumen el tiempo, la vida, el dinero y la muerte. Más adelante nos va a pasar a todos. ¿Cómo evitar
¿Cómo se puede evitar perder esta batalla de fe? Porque es una batalla de la fe. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida, el cual entregará Dios justo y perfecto a todos aquellos que también aman su venida. Pero yo les he dicho, hermanos, yo no sé qué es la vida eterna. Yo no sé en qué momento va a venir Cristo. Lo que yo sí sé es que estas palabras dan paz y dan vida. Si luchamos esta fe y no nos dejamos llevar por este mundo materialista, por las ideas. Ustedes saben que el único que nos puede ayudar es la fe. Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él debe de creer que Él existe y Él es el galardonador de todos los que le busquen. Yo tengo que entender que yo solo no puedo contra este mundo. Yo solo no puedo contra este demonio de este mundo, ni pudiera cuidar a mis hijos. No sé qué va a pasar el día de mañana. Así me enseñó la Biblia y lo dijo muy correcto cuando dijo, ¿usted es el director de su vida? Pues yo creo que sí, pues tiene un tonto por director. ¿Qué me quiere decir? Que si no es Cristo mi director, no es esa roca en la cual yo fundé mi vida, voy a perecer. No me queda otra más que a caer, porque estoy fundando mi vida en la arena. Estoy fundando mi vida en mis propias ideas, en mis propias cosas que yo creo. Y cuando me vengan los problemas voy a fracasar, sean sinceras. Para Dios no hay excepción de personas. Yo he visto matrimonios que los he visto muy enamorados. A los 3 años están en las cortes peleando con el chavo sopor y una cosa muy triste. Cristo lo había dicho, están cerrando su vida en nada. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eres el galardonador. ¿Quién te dio tu hijo? ¿Quién te da tu trabajo? ¿De dónde sacas tu cerebro para ser tan inteligente? Una vez que me diga a mi hermano que dijo, mira, hice esta grúa, levanté acá, y estoy acá, y yo, y le digo, bueno, yo. Una cosa te voy a decir, ¿quién te dio ese cerebro para hacer tantas cosas? Si Dios te quisiera quitar un tornillo, te lo quita y hasta ahí llegaste. Y lo que vas a dejar es un pleito en toda tu familia. Dale gracias a Dios. Ya es tiempo que le gracias a Dios. Somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Y mira, te digo una cosa, hablé de riquezas, pero Dios quiere que seas un hombre rico, un hombre bien saludable, pero no se las pongas enfrente. Dios establece en la Biblia que si no escatimó a su propio Hijo, en Romanos 8:32, ¿verdad? No lo escatimó, no lo entregó por nosotros, porque por un gran amor, ¿cómo no te va a dar también todas las demás cosas? Pero hay que determinar los tiempos, hay que saber, este es tiempo para trabajar, este es tiempo para dormir, y es el tiempo del Señor. Y Dios dice, ¿dónde está mi tiempo? Si yo soy maestro y soy Señor, y si soy rey, ¿dónde está mi honor? Porque cuando llegue el honor del Señor, ahí ya no podemos. Hermanos, es importante entender, y ojalá alguien lo vea, el bautismo, si tú crees que porque te bautizaste en agua ya eres salvo, no. Hay un camino por delante, tienes 40 años que estar en el desierto, esperando en Dios. Hay que esperar en Dios, luchando contra este cuerpo de pecado, por medio de la palabra, estudiando. Este es un ejercicio mental, estudiar y estudiar, hasta ver, dice Pablo, a ver a qué hora salgo, por lo que fui asido, o por lo que fui llamado. No pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa se hago, me olvido del ayer y prosigo el llamamiento que supremo. Cristo está llamándote. Cristo te está llamando. Así como Dios en el Viejo Testamento le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Así también Dios dice, ¿dónde estás tú, hombre? Al que hice a la imagen de mi semejanza, ¿dónde estás? No le tengas miedo. Jesús dijo, si tú me confesaras delante de los hombres, yo te voy a confesar delante de mi Padre. Si tú me negaras delante de los hombres, yo tampoco te conozco delante de mi Padre. Porque esta generación es adúltera y pecaminosa. Y la gente que no quiere confesar a Cristo es porque queremos vivir en ese adulterio. Se adultera todo, hasta la leche adultera mi tío. Sacaba 10 litros de leche y entregaba 20. Le echaba agua. Así también ese hombre no confiemos en la gente, confía en la palabra de Dios. Confía en Dios y verás poco a poquito cómo Dios va trayendo esa paz en tu vida. Poco a poquito empezamos a quitarnos. Acuérdense, hermanos, que no sacamos nada, no vamos a llevar nada de aquí. Ya termino con esta escritura. 1 Timoteo 6. Voy a terminar con esta escritura. 1 Timoteo 6. Dice así. Siempre lo leemos. 1 Timoteo 6, versículo 6 dice:
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Y si el día del Señor viene y no los veo aquí, pues andan tras de la lana. O al menos que me digan, hey, es que me estoy predicando, bueno, se está haciendo la obra de Dios, está bien, pero ya tenemos bastante para comer. Traigo el vestido y ya está de más. Ese es el propósito del bautismo. Llegar a invitar a Cristo. Y van a invitar a aquellos hombres. Deshacernos de todo lo que es el materialismo, y eso es, yo sé que eso es duro, pero no es imposible. Vamos a tomar la cena del Señor, a recordar ese gran sacrificio que hizo Él por nosotros. Y dijo, ¿cuánto deseado comer con nosotros esta Pascua antes de que padezca? Esa era la única razón por la cual los primeros cristianos se reunían. ¿Sabía usted? Se reunían para guardar la cena, era la única razón. Tomaban la cena, recordaban ese gran sacrificio, cantaban sin instrumento musical, ofrendían, no diezmaban, ¿sí? Y oraban y predicaban. Eso es lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Vamos pues a pasar, hermanos, los que pongan apuntados para la cena del Señor. Que Dios los bendiga, y si hay una persona que tiene una necesidad de obedecer el Evangelio, ya sabe, ahorita es tiempo, o quizás mañana ya no es tiempo.